Ni la pandemia ni la crisis económica, el reto más difícil de Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, podría ser su reforma migratoria. Un proyecto de 400 páginas que pretende ofrecer una perspectiva a 11 millones de indocumentados. Los detractores, sobre todo en el bando republicano, temen que una política migratoria más humana, más empática, se traduzca en el efecto llamada e incentive a más centroamericanos a ponerse en marcha hacia Estados Unidos. Mientras que la Unión Europea y su agencia de fronteras, Frontex, se enfrentan a crecientes críticas por las medidas a veces inhumanas que implementan contra los refugiados. En A Fondo, nos preguntamos hoy, ¿la reforma migratoria una alternativa de Biden al bloque europeo? Este es mi tema de hoy. Estos son mis invitados que a continuación les presento. Ana Álvarez es periodista especializada en derechos humanos, fundadora y presidenta de ONGs que apoyan a personas migrantes en Alemania. Ana opina que Biden y Europa conocen la importancia de la narrativa, pero para que algo suceda se requiere no solo de liderazgo político, sino de consistencia. Magdalena Benavente es abogada y socióloga. Trabaja como asesora de políticas migratorias y de derecho de asilo en Alemania. Magdalena dice que la amplia reforma migratoria de Biden manda grandes señales de cambio, pero dudo que Europa la tome de ejemplo. Y Christian Jakob es redactor del diario berlinés Taz y especialista en temas de migración y relaciones norte-sur. Christian opina que Europa se decidió hace tiempo construir un muro en la frontera sur, pero que no parezca un muro. Biden puede hacerlo mejor. Bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a los tres. Y Christian, me gustaría empezar hoy contigo. Biden dices que puede hacerlo mejor que en Europa, pero todos fracasaron antes que él. El último ejemplo fue el de Obama en 2013. ¿Por qué Biden puede hacerlo mejor que en Europa? ¿Por qué Biden no va a fracasar como lo hizo Obama? Pues la cosa es que en los últimos años los Estados Unidos estuvieron como partidos por la pregunta del muro. Había una gran parte de la sociedad que votó por Trump porque les prometió construir ese muro. Y desde Europa el punto de vista era siempre como, ¿cómo pueden hacerlo? Es imposible, un muro entre Estados Unidos y México. Y la cosa es que en Europa los políticos ya se habían decidido hace años de construir un muro efectivo en las fronteras hacia el sur, hacia África, también hacia los países del Medio Oriente, pero solamente querían evitar que se veía como un muro. Trump quería un muro que se vea, que era muy visible, un muro físico visible. Y en Europa el proyecto era construir un muro sin que era visible, ¿no? Y querían que la gente no se diera cuenta, pero igual que era tan efectivo para que los inmigrantes irregulares ya no podían llegar hasta el Mediterráneo, llegar hasta los países de Europa del Sur. Y Biden, pues otra vez podría dar el ejemplo que sí es posible mantener las fronteras abiertas para inmigrantes que vienen, no solamente para refugiados, pero también para inmigrantes que llegan para buscar trabajo, como los latinoamericanos. Decías, Ana, que Biden, decía Jacob, que puede conseguirlo. Tú dices que hace falta consistencia. Te pregunto lo mismo que a Christian antes. ¿Consistencia es suficiente? Lo digo porque Obama también tenía consistencia, o a lo mejor no la suficiente. No la suficiente. Y el asunto con Biden es el siguiente. Biden inicia con todo este tema en su primer día de trabajo, ¿no? Oficialmente como presidente de los Estados Unidos. El problema que esto tiene, o lo que estaba tratando de hacer, era cambiar y hacer un cambio inmediato de la narrativa, ¿no? Que muchos migrantes sintieron ese alivio después de 4 años al respecto. Ahora, que lo puede hacer mejor, podría hacerlo mejor, pero la razón por la que mencioné la consistencia es porque pues manda un paquete al Congreso, eso lo vamos a ver después, va a tardar muchísimo tiempo, al rato y no pasa. Entonces va a necesitar que ese liderazgo político que mostró desde el primer día realmente se mantenga hasta el último y que no lo deje en manos del Congreso y simplemente se retrase y se eche para atrás diciendo no puedo hacer nada más de lo que está ahí. Puede hacer, y en este momento debería de estar haciendo muchas cosas más, no solamente mandar el paquete al Congreso. Enseguida vemos qué es lo que está haciendo, que está negociando ahí. Un proyecto muy ambicioso, en cualquier caso, habéis dicho los tres. Magdalena, sirve de ejemplo en Estados Unidos y en Europa, pero dices
que duda que haga escuela. Es decir, dudas mucho que en Europa vayan a seguir los pasos de Biden. Explícate. Porque en Europa, en realidad lo que estamos viendo es un desarrollo en la dirección contraria de Biden, ¿no? En Europa se están exteriorizando las fronteras, se están haciendo negocios o contratos con Turquía, con Libia. Se dejó de rescatar a personas en el mar por Frontex, o por Mare Nostrum, que era la otra agencia para rescatar. Se está dejando que los migrantes vivan de maneras inhumanas en estos lugares de concentración donde están. Sí, los campamentos de acogida. En esos que de acogida, en realidad no se puede decir que sean de acogida. Y no hay ninguna narrativa ni ningún movimiento en decir, a ver, no está funcionando, no ha funcionado desde el 2015, tampoco antes, desde 1999 está tratando la Unión Europea de ponerse de acuerdo. No ha funcionado el trato que hicieron con Turquía. Con Turquía se perdió, ya no funciona más. Entonces, si nosotros vemos la cadena, desde las razones de la migración hasta los migrantes que están viviendo en Alemania y los migrantes que no tienen títulos de residencia, no hay ninguna propuesta que se acerque a lo que Biden está proponiendo. Vamos a ver entonces una tendencia o una evolución inversa entre Europa y Estados Unidos. Vamos a ver qué está pasando en Estados Unidos. Donald Trump intentó convertir su país en una fortaleza, criminalizó la migración. En 2019 arrestaron a más migrantes que nunca, casi 1 millón de personas en la frontera. Muchos terminan en centros de detención que están desbordados y Joe Biden lo primero que hizo fue suspender la construcción del muro. Ahora abre la frontera paso a paso. Vienen de Honduras, Venezuela, Guatemala, huyen de la violencia y la pobreza. Muchos llevan años malviviendo en campamentos en México, en la frontera con su destino soñado, Estados Unidos. Con Biden retorna la esperanza y las oportunidades en una situación estancada. Voluntarios como Norma Pimentel acompañan a pequeños grupos a través de la frontera. Ahora se ha abierto la posibilidad de una persona que está perseguida políticamente, que tiene miedo por su vida, que se le reconsidere su caso. Y que sea ya en suelo americano. Allí, las organizaciones de ayuda siguen ofreciendo apoyo. Entre tanto, han llegado otras familias atraídas por la perspectiva de un procedimiento regulado, pero es solo el comienzo de un largo proceso. Estados Unidos necesita a los inmigrantes como mano de obra. Sin embargo, no es seguro que estas personas reciban asilo o residencia. Ahora con Biden, ¿tendrán pronto los refugiados la posibilidad de quedarse? ¿Y qué futuro les espera a todas estas personas en los campamentos? Nuestra colega Carolina Chimoy estuvo ahí, es la corresponsal de Deutsche Welle ahora en Washington. La conocen también de moderar esta ronda y ahora está del otro lado. Carolina, bienvenida hoy a esta ronda desde el otro lado, no aquí en la mesa moderando, sino desde nuestros estudios en Washington. Bienvenida. Carolina, un placer, Úrsula. Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos, porque acabas de volver de la frontera, justamente has estado en el campo de Matamoros, en Tamaulipas, donde, si no me equivoco, hay gente que lleva 2 años esperando a poder cruzar la frontera. Cuéntanos cómo es la situación allí y cómo se sienten cuando escuchan de Washington que ahora van a trabajar con el gobierno mexicano y que van a procesar todas esas solicitudes. De hecho, ya han empezado, Úrsula, a procesar todas estas solicitudes. Como bien dijiste, algunas de las personas llevan ya 2 años o llevaban 2 años esperando, porque estuve ahí hace unos 3, 4 días y, de hecho, acompañamos a muchos de los migrantes que pasaron del campamento de refugiados de Matamoros hacia el lado estadounidense. Es todo bastante simbólico porque es un puente el que une la primera ciudad del lado de Texas, Brownsville, con la ciudad de Matamoros, y el campamento está justamente allá a la frontera, y muchos de los grupos acompañados hacia el otro lado son acompañados por una monja, la hermana Norma, quien vimos también en el reportaje. Escuchamos ahora una declaración de su parte, y realmente el campamento de Matamoros está ya prácticamente vacío, y ese era el símbolo político, sobre todo, que se quería dar, ¿no? Cerrar este campamento donde han llegado a haber hasta 4,000 personas que habían pedido refugio en Estados Unidos.
pero del otro lado del campamento de refugiados se empezó a armar un grupo, empezado con 3, 4 familias y cada vez fueron más, de migrantes nuevos que llegaban. Precisamente escuchando las noticias y pensando que las fronteras también están abiertas para ellos, siendo ellos personas que están huyendo, claro, de la criminalidad, muchos en Centroamérica, la mayoría de las personas con las que hablé de Honduras, pero que todavía no habían aplicado para asilo en Estados Unidos. Ahora, la contradicción que se forma ahí es que no los dejaban entrar al campamento, porque el símbolo político tenía que ser cerrar el campamento de refugiados de Matamoros. Ni siquiera les estaban dando colchones o abrigos desde el campamento, preferían votarlo porque justamente no querían ese agrupamiento de nuevos migrantes. Y después, hace unos días, porque continúo en contacto con las personas allá, tanto ONGs que intentan ayudarles como también con las personas que buscan refugio, la policía migratoria de México, del lado mexicano, al parecer dispersó estos grupos y algunos de ellos incluso ya han empezado a ser deportados a sus países de origen, es decir, Honduras, El Salvador, pero mayormente Honduras. Entonces, ¿cómo calificarías ahora mismo la situación en la frontera? Estás hablando de Matamoros, es un ejemplo concreto, el campamento está vacío, pero fuera comienzan a agolparse, es decir, no hay una solución en tanto que se vacían los campamentos si sencillamente se dispersan y encima no están atendidos. Según las cifras que nos llegan, hay casi 100.000 migrantes detenidos en la frontera solamente en febrero, es decir, que ese número de migrantes está aumentando. ¿De qué sirven entonces las llamadas de Washington cuando dicen esperen, no vengan ahora, tenemos que prepararnos? Es evidente que no están esperando. Es evidente que no están esperando y es también bastante evidente, Úrsula, que esto aún no se acepta como una crisis y es realmente la siguiente gran crisis que le espera a Biden. Pero Washington todavía no quiere ni siquiera tomar la palabra crisis en la boca. Ayer en la conferencia de prensa de la Casa Blanca, la encargada de la frontera sur de Estados Unidos habló y se negó a decir que esto era una crisis, dijo que estaban manejando la situación, pero que la prioridad número 1, claro, es la pandemia, y hasta dijo en español, algo que me sorprendió mucho porque, claro, no se ha visto eso, sobre todo no durante el gobierno de Donald Trump. Dijo en español: no vengan, las fronteras están cerradas, no es momento de venir. Entonces, está claro que, lo repitió 4 veces incluso, está claro que a pesar de que no digan y no admitan que se está armando una gran crisis en la frontera sur de Estados Unidos, está claro que quieren frenar como sea estos grupos que están llegando, ya dijiste, alrededor de 100.000. En las últimas 2 semanas se ha triplicado esta cifra, es decir, podrían incluso llegar a ser muchísimos más, y son las imágenes que nos guían ya no solo del punto de Texas donde yo estuve, sino también de otros puntos en la frontera sur de Texas, sobre todo. Carolina, mencionabas la palabra pandemia, que es la razón por la cual se mantienen también las fronteras cerradas con Canadá y con México hasta teóricamente el próximo 21 de marzo. ¿Crees que se abrirán las fronteras el 21 de marzo? Bueno, viendo lo que está sucediendo ahora en la frontera sur, lo dudo, pero como te mencionaba, para ciertas personas, por ejemplo, los que ya habían pedido refugio, estas fronteras están abiertas. Para muchas de las personas que pasan de México a Estados Unidos para trabajar, también las fronteras están abiertas. Es decir, ya no están totalmente cerradas como lo viví hace 2 meses, 3 meses, que también estuve en Texas, pero en otro lado, en El Paso, donde realmente se notaba que no pasaba persona alguna por la frontera. La diferencia de ahora, hace 2 semanas, hace un par de días, es bastante grande, porque ahora por lo menos pueden pasar los que trabajan en territorio estadounidense y los alrededor de 25.000 refugiados que ya pidieron permiso de asilo, hace 2 años casi, sí. Carolina, muchas gracias. No te marches, enseguida volvemos contigo. Quiero volver a mi ronda, a mis invitados. Acabas de escucharlo, Ana. Se han triplicado esas cifras de llegada, sobre todo de menores. ¿Se puede negar el efecto llamada que tanto temen, sobre todo los republicanos, digamos? Imposible, cuando empezaron con una narrativa fuerte de vamos a cambiar lo que ha hecho Trump. Entonces, lo que tenemos que entender acá, y la gente, especialmente los latinoamericanos que nos están viendo, y la gente que no entiende la importancia de acoger a estas personas, es ellos no son migrantes económicos como nosotros, esperando a que la embajada abra para ir a solicitar la visa para poder viajar. Esta gente está huyendo de situaciones infrahumanas, están huyendo de criminalización. Esta gente no puede esperar. Entonces, mi pregunta o mi reflexión es un asunto político de solamente narrativa, querer dar una esperanza y jugar
de entonces con la esperanza de la gente de tener un mejor futuro. A ver, yo entiendo que pues van a haber planes que vienen y tal, pero eso creo que debieron de haberlo pensado y creo que debieron de haber también, y sé que lo están planeando, de hecho también escuché la conferencia de prensa que se refirió a Carolina y en ese momento estaban diciendo, bueno, pero entonces ¿qué va a pasar con la frontera sur? Entonces dijeron que Roberta Jacobson, quien es la que está encargada de manejar los asuntos de la frontera sur, asistirá a la conferencia de prensa en estos días. O sea, eso significa, lo que me llama la atención es que ni siquiera ellos están muy claros de qué es lo que va a pasar. O sea, están en este momento planeando, trabajando muy duro claramente, sí, pero hay muchísimas cosas más que podrían hacer. Es una crisis que hay que solventar ya. Están llegando menores y teóricamente pueden estar solamente 72 horas en estos centros antes de pasar a los servicios de sanidad y demás. Cristian, ¿cómo lo ves tú? Se están volviendo a utilizar esos centros de acogida que en su día tanto se criticaron durante la era Trump, que se llamaban jaulas y demás, pero están volviendo a tener que meter a los niños en estos centros porque en algún sitio tienen que estar, no van a estar en la calle, ¿no? No, pero sin embargo no es moralmente responsable meter a ninguna persona en detención solamente porque es un migrante, sea adulto, sea niño. Así que el gobierno tendrá que encontrar otra manera. Pero lo que quería decir es que el caso que la Casa Blanca se negó a hablar de una crisis no necesariamente es un error. Aunque la situación está muy dramática y es algo que tienen que manejar, una falta que la política europea hizo era siempre hablar de una crisis de refugiados, la crisis de la migración, porque eso tiene un efecto a la opinión pública muy grave. Si los políticos siempre están diciendo los migrantes nos meten en una crisis política, la opinión pública se cambia en contra de los inmigrantes. Dice que necesitamos una solución, la solución tendrá que ser cerrar las fronteras para que termine la crisis. Y así no funciona. La crisis, la llegada de las gentes sigue y la cosa, digamos, la pregunta es cómo se puede manejar de una manera digna. Y eso no funciona si siempre los refugiados y los inmigrantes son estigmatizados como una crisis política. Dejamos entonces la crisis a un lado o esa narrativa de la que hablaba Ana, la estigmatización. ¿Cómo afrontar ahora mismo la llegada de tantísimos menores sin, digamos, tampoco la infraestructura necesaria para ella? Si es evidente que se quieren preparar, la intención está ahí, pero ¿están realmente los medios y la posibilidad de...? Yo quiero volver al mito del efecto llamada. Trump tenía una política migratoria de cero tolerancia. Y las personas lo sabían. Y de todas formas, hubo caravanas en el 2018, en el 2019, el año pasado hubo caravanas también de miles de personas que se fueron caminando a Estados Unidos. Ellos saben que la frontera está cerrada y que van a encontrar una situación completamente inhumana. De todas formas, se están yendo para allá porque ellos no tienen nada más que su cuerpo y su fuerza de trabajo. Y eso es lo que ponen en movimiento y se van hacia allá. Entonces, ahora decir que porque Biden a partir de enero de este año presenta una reforma migratoria, entonces se crea a través de eso una crisis o hay un efecto llamada, le quita la complejidad al fenómeno de la migración. Porque no depende simplemente que si un político determinado hace esto o lo otro, Estados Unidos, sino depende, primero hay que ver históricamente que hay migración a Estados Unidos desde 1980, si no es que desde el año 70 con las dictaduras y eso. Y que ahora se ha agudizado por las desigualdades, por la violencia contra las mujeres. La pandemia. ¿Quiénes son los que están migrando? Son mujeres. Se ha feminizado la migración. Sí, voy a hacer de abogada del diablo, porque la mayor parte de los observadores coincide en que Trump logró sellar la frontera, o mejor de lo que lo está haciendo Biden, que no la ha sellado evidentemente, sino que está dando esos mensajes que son realmente de lo contrario. Fuera de valores morales, ahora mismo tiene una crisis humana que afrontar en la frontera con México, donde los números de llegadas están aumentando y esos niños a los que hay que atender. Vuelvo a mi pregunta, ¿está ahora mismo el gobierno norteamericano
capacitado para hacerlo? Se está capacitando. Y ellos mismos lo toman, de nuevo, no lo llaman como crisis, lo llaman como un reto, porque ellos saben que a lo interno también es un reto para ellos. Es un reto donde también tienen que lidiar con el DHS, que es el Departamento de Seguridad Interna, donde pues incluso tendrían que mover personas, porque también se ha estado mencionando varios activistas de que en el sur también como que no, como los empleados o las personas, las autoridades que están trabajando ahí, como que no reflejan efectivamente las nuevas directrices que se está tomando desde el gran mando. Entonces, va a haber mucha limpieza o mucha atención. Eso no lo pueden hacer de un día para otro, es imposible. Por eso también quiero volver a repetir que no es el tema de evitar, porque los migrantes van a seguir migrando, esté Trump o no esté Trump, es una necesidad. Hay una razón por la que hay más hondureños ahora. Tuvieron 2 huracanes en octubre. Entonces, el tema es que les falta mucho, hay mucho que hacer, pero sí creo que desde un punto de vista narrativo están tratando de buscar las palabras idóneas, y eso a mí personalmente me preocupa. Por ejemplo, el MPP, que es el Protocolo de Protección de Migración, que fue justamente eso de que aplicaran, porque es un derecho humano aplicar asilo, aplican en suelo estadounidense, pero los mandan de vuelta a este lugar que Carolina estaba refiriendo. Entonces, ellos esperan por 2 años, y Biden lo primero que hace es enviar una orden ejecutiva pues para revisar. En ningún momento dijo para eliminar. Entonces, es muy importante y tenemos que poner mucha atención qué va a suceder. Porque, claro, pensaron que se iban a deshacer de eso, pero pues parece que lo van a tener que seguir retomando. Carolina, muy interesante lo que dice ahora mismo Ana de las órdenes ejecutivas con las que Biden ya ha hecho realidad muchas de sus promesas electorales, pero en materia migratoria tiene las manos atadas, y aquí vengo a preguntarte nuevamente como experta que está ahora mismo en Washington viendo lo que pasa precisamente en el Senado y en la Cámara de Representantes. ¿Va a pasar ese paquete de medidas tan ambicioso de reforma migratoria por el Senado, Carolina? Difícil, Úrsula. A ver, hablando del paquete de ayuda para la pandemia, que era tan importante, tanto para republicanos como para demócratas, este paquete ya tuvo dificultades de pasar por el Senado. No recibió ni un voto republicano, e incluso demócratas del ala más conservadora se posicionaron en contra. ¿Por qué menciono esto? Porque esto quizás nos deja intuir lo difícil que sería que este paquete, esta moción con la propuesta de reforma migratoria pase por el Senado, porque además es bastante ambiciosa. Le quiere abrir el camino a alrededor de 11 millones de indocumentados para que se vuelvan ciudadanos. Es algo contra lo cual incluso demócratas del ala conservadora están en oposición a ello. Entonces se va a tener que llegar a compromisos si realmente se quiere que esta moción pase por el Senado, porque además no requeriría solo de una mayoría simple, sino de 60 votos en el Senado. Es decir, 50, los demócratas, ¿no? Tienen 50. Exacto, entonces necesitarían al menos 10 republicanos. Difícil, y si es que se logra, realmente se tendría que llegar a compromisos, lo cual significaría excluir muchísimos puntos de esta migración muy ambiciosa. Una de ellas también, porque es lo que tenía que pensar, los colegas están hablando del discurso, la importancia que tiene el discurso a la hora de crear realidades, lo cual es muy cierto. Y a eso también se refiere la reforma migratoria, porque, por ejemplo, uno de los puntos es eliminar la palabra alien, ¿no? La palabra con la cual siempre se referían a los extranjeros, por la palabra no ciudadanos, porque, claro, el alien es como un organismo extraño, fastidioso casi. Exacto. Y si me permites un punto más también respecto al discurso, es cierto, crisis podría tener una connotación negativa, pero crisis al mismo tiempo, y eso es, creo, lo que esperan acá, sobre todo reporteros, ¿no? Crisis también significa se necesitan soluciones. Si no admites que hay un problema y que hay una crisis, se podría pensar que no hacen falta soluciones. Y esto es lo que más hace falta ahora, y esta va a ser también, es el reto más grande de Biden, cómo lograr retroceder con las políticas
políticas antimigratorias de Trump y, por cierto, también de Obama, y al mismo tiempo armar un sistema en la frontera que esté capaz para recibir a tanta gente de una manera digna. Entonces, ¿cuál es tu, digamos, como observador ahí y mirando en la bola del tiempo, qué pronóstico haces? ¿Aprobarán esa ley fragmentada, algunos pedacitos? ¿Qué es lo que nos espera en los próximos meses? Porque lo estabas diciendo, la narrativa es muy importante. Trump ya ha salido para hablar de un tsunami en la frontera que le va a explotar en la cara a Biden. Sabemos que entre los demócratas también los hay lo suficientemente conservadores como para quizás no estar del todo de acuerdo con este paquete migratorio. ¿Qué es lo que prevés tú? Creo que se va a tener que llegar a consensos mínimos, que esta ambiciosa moción, esta ambiciosa reforma migratoria no va a llegar a pasar así como ha sido propuesta por el presidente Biden. Y también creo que lamentablemente una de las grandes reformas que el presidente Biden también quiere pasar es la reforma de infraestructura, que por cierto también es altamente necesaria en este país. Y ese quizás podría ser el segundo punto en su agenda, quizás incluso antes de migración, dependiendo también, claro, de cómo se va desarrollando la situación actual en la frontera, que empieza a ser realmente dramática y aún no se quiere ver como tal desde la burbuja de Washington. Pues muchísimas gracias, Carolina, por comentarnos tus impresiones desde la burbuja de Washington, pero habiendo estado recientemente ahí en el frente de esa crisis. Muchísimas gracias y seguirás ahí para contárnoslo. Hasta la próxima, Carolina. Muchas gracias. Un placer, un placer. Que tengan una buena discusión. Gracias, Carolina. Quiero volver a vosotros. ¿Cómo lo veis? Ana, ¿va a sortear el Congreso? ¿Cómo lo va a sortear? ¿Participas de ese pronóstico que hace Carolina en partes y muy adelgazado? Totalmente. Y además hay una plataforma que se llama Trump Tracker, que varios activistas han puesto en pie, básicamente traqueando enlistando todas las políticas que Trump hizo para parar la migración. Son más de 1,020 que hizo. Y yo creo que si algo quisiera hacer la administración Biden es comenzar por ahí, porque saben que el camino del Congreso puede tardar. Fortalecer otra vez las organizaciones de ayuda a migrantes y a refugiados. Fueron importantísimos para ellos. Tuvieron un 70% de las organizaciones de ayuda, de ayuda a migrantes y a refugiados, de asesoría jurídica gratuita, de inserción al mercado laboral, y eso fueron cerradas durante la administración Trump. Es decir, que aunque si somos optimistas y pensamos que van a haber más personas que van a ser reconocidas como refugiados y logran entrar, toca levantar de nuevo esa infraestructura que llevó muchos años en construirla y que a partir de Trump pues prácticamente desapareció. ¿No? Y que justamente fueron activistas y estas organizaciones desorganizadas por Trump, pero que se unieron, fueron justamente los que llevaron a Biden al poder. Cristian, ¿cómo lo ves tú? Entonces se lo debe. De esos 11 millones de indocumentados que ahora aspiran, sueñan quizás con conseguir esa green card después de 5 o 8 años, al menos los Dreamers, al menos esos menores no acompañados que entraron en su día, y los trabajadores del campo van a conseguir con seguridad quizás la nacionalidad? Me imagino que sí, porque lo que dijo Carolina es que necesitaría 10 republicanos que votan en el Senado por el paquete completo. Se me hace casi imposible, porque también después de ese ataque contra el Capitolio, la mayoría de los republicanos está 100% unido y era muy, muy difícil para los demócratas de conseguir solamente algún apoyo por su política. Seguro que en este caso no les van a apoyar ni 10, ¿no? Pero aparte de eso, la administración tiene competencias bastante grandes y sí puede lograr bastante en favor de los inmigrantes, aunque no sea el paquete completo, pero no es que tiene las manos completamente atadas, ¿no? Están los decretos presidenciales, por ejemplo. Sí, o la mayoría simple. Con la mayoría simple igual se pueden tomar decisiones, ¿no es así, no? Pues interesante. Y volviendo a la narrativa, que me parece que la hemos abordado ya varias veces a lo largo del programa, escuchemos lo que dice el nuevo secretario de Estado, Anthony Blinken, sobre las nuevas líneas de la política migratoria, como las define él.
Trabajaremos por la creación de un sistema migratorio humano y eficaz. Unas fronteras fuertes son esenciales para nuestra seguridad nacional y las leyes son el fundamento de nuestra democracia. Pero también necesitamos una solución diplomática y decente al hecho de que cada año mucha gente lo arriesga todo para venir. Tenemos que abordar las causas profundas que llevan a tantas personas a huir de sus hogares. Abordar las causas profundas, ya lo escuchábamos, Magdalena. Para ello quieren invertir 4.000 millones de dólares durante los próximos 4 años precisamente en el Triángulo Norte de Centroamérica. ¿No es también más de lo mismo que venimos escuchando de los pasados gobiernos norteamericanos? ¿O ves también aquí una diferencia cualitativa? Biden conoce Centroamérica muy bien. Durante fue vicepresidente, visitó varias veces los países. Tiene una buena relación con Centroamérica también. Lo que no quita que los países del Triángulo Norte, los 3 y otros países latinoamericanos son especialmente corruptos. Se ha hablado de una comisión regional para la corrupción y la impunidad, algo parecido a la CICIG, pero que desde Estados Unidos, desde Washington. Me parece que la migración se desarrolla desde momentos históricos, ¿no? O sea, una de las razones por las que las personas están migrando es las desigualdades enormes. O sea, el 60% de la población guatemalteca, hondureña, son pobres o viven en extrema pobreza. Hay una desnutrición muy grande. Hay pandillas que obligan a gente joven a unirse a las pandillas. Y otra cosa que no debemos olvidar es, por ejemplo, que hay minorías, como las minorías LGBTI, queer y mujeres que están siendo atacadas, que están siendo muertas por muerte violenta en esos países. Y esas son las razones por las que las personas están migrando. Tocaría reconocer también las catástrofes naturales, primero hacer un diagnóstico amplio de lo que está pasando en Centroamérica y también reconocer que una de las razones principales es de que hay una acumulación de riqueza, una acumulación de dinero en pocas manos y que la mayoría de la población centroamericana está viviendo en extrema pobreza. Diagnósticos que probablemente se estén haciendo o se han hecho. Ahora la pregunta, nuevamente con esos 4.000 millones de dólares, aparte de poner carteles disuasorios, por ejemplo, en las calles de estos países para evitar que la gente se marche a andar en dirección a Estados Unidos, está la posibilidad de ofrecerles visados, por ejemplo, a los menores antes o de aplicar a los visados antes de emprender esas caravanas, por ejemplo. ¿Qué solución o qué tipo de medidas serían eficaces desde ya, sin grandes estudios, porque el problema está ahí y está ahora y hay que solucionarlo? Esa parte me llamaría mucho la atención si sucede, porque eso es no entender por qué la gente migra. O sea, un niño no pudiera pedir un visado y esperar a un visado porque la razón de la que un padre y una madre, con el dolor del alma que significa enviar a su hijo solo, es porque lo hacen para que no sean perseguidos por las pandillas y para que no se den cuenta. Entonces, tomar esas soluciones a mí me parece muy primermundista, fuera de la realidad. Fuera totalmente la realidad y no conocer un contexto centroamericano. No, y también en general, no hay capacidad en las embajadas de Estados Unidos, ya incluso sin ningún programa de visado así grande, cuesta $100 para solicitar, aunque te den o no te den la visa. Y la gente se queda a dormir enfrente de la embajada de Estados Unidos en Guatemala días antes para lograr que le den una fecha para poder presentar sus solicitudes. Y para tener papeles también. Y bueno, entonces, y eso significa también un mínimo de conocimiento, de alfabetismo, de poseer un pasaporte. Los pasaportes cuestan una cantidad de dinero y, como tú dices, muchas veces no hay ese tiempo. La gente tiene que salir ya. Cristian, ¿cómo ves tú cómo se abordarían las causas de la migración precisamente?
Que es la gran pregunta. Pues esa idea de luchar contra las causas profundas de la migración es muy popular aquí en Europa también. Desde hace 5 o 6 años están tomando muchísimo dinero y esfuerzo en África para luchar contra las causas profundas. No diría que es falso. Hay situaciones, hay condiciones muy difíciles para la gente en cuales podría ayudar los recursos europeos. No es así. Pero, aunque esa política tenía mucho éxito, igual la gente va a seguir a emigrar. Lo que se puede cambiar son algunas condiciones de vida en algunos países tal vez, algunas partes de las sociedades, pero un freno completo a la migración no se puede conseguir con ayuda de desarrollo. Cuando la gente está en una situación un poco mejor, ya no tiene que, por ejemplo, sufrir de hambre y tiene un poco más recursos, igual va a mandar gente que venga a Europa para trabajar aquí. Me imagino que es muy parecido en Estados Unidos, aunque el problema general es la desigualdad económica y la acumulación de riqueza, y mientras eso se quede así, la gente va a seguir migrar. Eso no significa que ayuda de desarrollo y un aumento de eso sería mal. Eso es un diagnóstico muy parecido al que podemos hacer en Europa, porque ¿en qué medida puede esta política de Biden convertirse en modelo para Europa, o la iniciativa de Colombia, por ejemplo, para regularizar a los venezolanos en el país? Europa, con la pandemia, se ha vuelto menos solidaria y se centra sobre todo en reforzar ahora mismo sus fronteras exteriores. Vean. Gritos de auxilio de los refugiados frente a la costa griega. Una y otra vez, los botes de goma son atacados por asaltantes enmascarados que los inutilizan. Tanto la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, como Grecia niegan las devoluciones en caliente, pero las grabaciones difundidas demuestran esta práctica ilegal. En el sur del Mediterráneo, las milicias libias financiadas por la Unión Europea se han convertido en una amenaza para ONGs como CI. Cada vez son más los refugiados que toman la peligrosa ruta hacia las Islas Canarias, pero para la mayoría ese es el final de su trayecto. La situación es aún peor en los Balcanes. En el campamento bosnio de Lipa, por ejemplo, hasta 30 refugiados comparten una misma carpa. La mayoría quiere marcharse rápidamente hacia la Unión Europea. Si Dios quiere, seguiremos intentándolo, incluso aunque Croacia nos haga retroceder. ¿Trata la Unión Europea de mantener a los refugiados fuera de su territorio a toda costa? Esa pregunta, ya que eres nuestro experto también sobre Europa, te la lanzo a ti otra vez, Cristian. ¿En qué medida las imágenes esas tan duras también que hemos visto durante el reportaje, esas devoluciones en caliente de las que se hablan, que Europa se niega a admitir o Frontex se niega a admitir, no son una realidad también para disuadir a los norafricanos, a los afganos, a los sirios, a los iraquíes, que son básicamente los migrantes y los refugiados que llegan a Europa, de venir a Europa? Pues claro que sí, toda la violencia que estamos viendo en las fronteras de Europa desde hace años no es nada de nuevo. En los últimos meses había más imágenes, más reportajes, más conciencia pública, pero la situación es así ya por lo menos desde hace 5 años, y claro que ese es el señal político es para la gente que todavía no está en el camino: quédense donde están, porque aquí les va a estar mal, van a estar mal. Y esa es la razón por cual las regulaciones europeas que existen para un acogimiento digno de los refugiados no se aplican. Y esa externalización hacia países como Libia, como Marruecos, como Turquía, donde las leyes europeas no se aplican y los refugiados están pues, en situaciones bastante duras, o Bosnia también. ¿Sería similar entonces la situación ahora mismo en Europa, donde antes había muchas más solicitudes de asilo, sobre todo en el 2015, que ahora, a lo que ha hecho Trump los últimos años,
Cuando hablas de externalizar esos campos en Libia, ¿no son también los campos que tenía en México o en los llamados terceros países? Pues las negociaciones que el gobierno de Estados Unidos intentó de hacer con los países centroamericanos tienen varias paralelas con lo que los países europeos o la Unión Europea está intentando con los países africanos. La idea es que ellos ayuden a que la gente o no se va o no pueden cruzar por los países de tránsito y a que no lleguen a la frontera misma europea, porque claro que si la gente ya está, la ruta migratoria ya será interrumpida en el tránsito, es mucho más fácil por la policía europea, porque ya no tienen que hacer estas devoluciones en caliente. Ana, ¿se ha vuelto Europa menos solidaria, si cabe todavía, en los últimos años? Lo que se ha vuelto es un negocio. Y eso es importante que tengamos en cuenta. Migración es un negocio en las manos equivocadas. Tecnología, armas, reconocimiento facial recognition, reconocimiento facial, tecnología de punta y 11 billones a una policía fronteriza. 1.500 agentes. Exacto. Como si fuera una como si fuera una startup, básicamente. Y ese es el negocio del futuro. Parar y que migrantes se mueran ahogados en el Mediterráneo. En un mundo donde ya no nos interesan los datos, nos daríamos cuenta que los migrantes mismos económicamente dan más que esos 11 billones que los que están gastando en este momento. Entonces, mi llamado, no soy europea, pero mi llamado a los europeos es actúen, llámenlo en la atención desde un punto de vista político, porque están invirtiendo en las manos equivocadas. Ajá, interesante. ¿Qué balance haces tú, Magdalena? Ese análisis que hacías tú ahora precisamente creo que en Estados Unidos uno de los estudios dice que el trabajo de los no nacidos en Estados Unidos aporta como varios trillones a la economía estadounidense. ¿Hay estudios similares en Europa de lo que aporta la migración? Sí, se sabe que desde los años 60, 70 vinieron muchos migrantes para reconstruir Alemania después de las guerras. Ellos han favorecido lo que es la economía alemana. Alemania tiene un déficit de mano de obra cualificada y mano de obra en la gastronomía, en la salud, etcétera, etcétera. Necesita a los migrantes, pero al mismo tiempo se pone necio y dice, bueno, queremos estos, pero no queremos estos, sin ver que las personas, por ejemplo, hay un montón de personas que ya viven aquí y que tienen las calificaciones necesarias para ser integrados en el mercado de trabajo ya, hoy, mañana. Muchísimas gracias a los tres. Evidentemente es necesario un cambio de discurso, no solamente de narrativa, también de discurso. Muchas gracias a los tres por estar aquí, muchas gracias a ustedes. Ya saben, síganos en las redes sociales. Hasta la próxima.